¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos comenzando una nueva videoconferencia. En esta oportunidad viajamos a México. Del otro lado nos espera Salvador Moreno López, que nos va a contar su relación con el humanismo, su relación con la psicología y su relación con el focusing. Salvador, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenas tardes. Muchas Mucho gracias por gusto en recibirnos. tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, Salvador, para dar comienzo a la entrevista, ¿qué te parece si nos contás cómo llega el humanismo a tu vida? Pues mira, yo lo que recuerdo es que por ahí cuando yo tendría unos 16, 17 años que estaba en la preparatoria, es decir, el nivel escolar antes de la universidad, yo me sentía profundamente insatisfecho con las prácticas escolares. Ujú. Me parecían que eran demasiado estrechas, que solo había lugar como para la información y sobre todo más lo memorístico, pero toda esta parte de la creatividad, de los intereses personales, de los sentimientos, de los afectos, pues no tenía lugar. Y entonces a veces algunas clases me parecían francamente aburridas, poco importantes, y de alguna manera me empecé a preguntar si no habría maneras más interesantes, más atractivas de trabajar en la escuela, Ujú. donde pues hubiera este espacio para la creatividad, para trabajar con base en los propios intereses, pues para dejar correr y fluir también los sentimientos, las emociones, que quedaran también expresadas en los escritos, en los trabajos. ¿Y vos por Y qué por tenías ahí, esa necesidad, Salvador? ¿cómo? ¿Por qué tenías esa necesidad? Pues mira, yo supongo que tiene algo que ver con mis propias características personales, ¿no? Me parece que esta parte de atención a los afectos, a los sentimientos, quizá una parte quizá artística, para mí ha estado como presente durante muchos años de mi vida. Yo crecí en un lugar donde pues había mucho bosque, el contacto con la naturaleza siempre fue algo muy, muy importante, ¿no? Las caminatas en el bosque, el caminar bajo el agua, el convivir con los amigos, con los primos en estos ambientes, para mí fue muy, muy rico pues como experiencia. Entonces yo creo que desde ahí se mantenía como esta inquietud, esta necesidad de dar cabida a estos aspectos no lógicos, no racionales en el sentido de la lógica racional, Ujú. pero que finalmente constituyen pues una dimensión valiosísima en la vida, ¿no? Hasta este momento lo que no te cerraba justamente era este aspecto racional y estabas en busca de ese contacto con las emociones, con los sentimientos. ¿Y cómo fue Así. evolucionando tu interés? Pues mira, yo creo que algo que siguió contribuyendo a esto fue la cuestión de la literatura. Por ahí tuve la fortuna de tener algunos profesores en algunas clases de literatura que me pusieron en contacto con algunas novelas, con algunos cuentos que a mí me gustaron y me impactaron mucho. Estos cuentos Y te resonaban en ti. así es, por uno, por ejemplo, que todavía me sigue pareciendo muy rico es el del Principito, ¿no? Ajá. ¿No? Que lo sigo leyendo y sigo encontrando nuevos aspectos muy valiosos, ¿no? Ujú. Otro libro que fue de Hermann Hesse, que se llama Siddhartha, es Sí. un libro que yo leo dos y tres y cuatro veces y siempre sigo encontrando como una riqueza ahí más allá de lo dicho textualmente, ¿no? Por el autor. En el Principito, ¿qué era lo que te llamó la atención? Me llamaron la atención varias cosas. Primero, como esta diversidad de mundos con los que se va topando Ujú. el Principito y la diversidad de personajes, ¿no? Con los que se topa. Y yo veía a mi alrededor y decía, pues sí, en realidad los seres humanos somos muy diferentes, vivimos la vida de manera muy distintas, algunos le damos importancia a unos aspectos, otros a otros. Dije, pero a mí me gusta eso de contemplar las puestas del sol, ¿verdad? Más que de estar contando. Me gusta esta parte de la relación, de crear vínculos, todo ese pasaje ahí del proceso de crear vínculo con el zorro, me parece a mí sencillamente pues muy rico, Ujú. porque refleja también como toda esta ambivalencia, ¿verdad? En las relaciones humanas, del quiero acercarme y me da miedo y aquí estoy, a ver, no tan cerquita, bueno, un poco Esas más. polaridades que tenemos en una lucha permanente. Sí, sí, sí. ¿Y Siddhartha? Siddhartha
ciertamente uno de los pasajes que a mí más me impactó es lo que tiene que ver con la escucha. Particularmente cuando él regresa al río, se encuentra con el barquero y se queda unos días con él. Y el barquero le pregunta, ¿no? Que cómo le ha hecho para escuchar, y el barquero insiste en que le enseñe. Y el barquero, con la mentalidad de que eran las teorías donde iba a poder encontrar, ¿no? O en las enseñanzas directas del maestro que le iba a decir, pues haz esto, haz lo otro. Y Siddhartha insiste en que lo importante es estar en silencio y aprender a escuchar al río, ¿no? Y que el río es el que le va a mostrar y le va a decir y le va a enseñar. A veces nosotros mismos somos el río y nos tenemos que prestar un poquito de atención. Exactamente. ¿Qué edad tenías cuando leíste estos libros, Salvador? Mi edad tendría 18 años cuando los leí por primera vez. Fueron un disparador en tu vida. ¿Y cómo siguió tu vida para alcanzar hoy la meta que tenés, ¿no? Seguramente seguís desarrollándote, pero hoy tenés definido cuál es tu lugar en el mundo. Pues mira, a partir de ahí, ya cuando tenía la cuestión de entrar a la universidad y tenía esta cuestión de decidir a qué carrera entrar, empecé a buscar y a platicar con algunas personas y pensé que estudiar psicología podría ser una buena alternativa, que ahí podría encontrar respuesta a estas inquietudes de cómo generar modos de trabajo en la educación y en la escuela en particular, que integraran esta cuestión de los intereses, ¿no? La afectividad. Y bueno, pues con base en eso decidí y entré a estudiar psicología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pero déjame decirte que al terminar el segundo año de la carrera yo estaba profundamente decepcionado. ¿Por qué? Pues porque no encontraba lo que yo andaba buscando. Me parecía que encontraba más de lo mismo. ¿Qué era lo que vos pretendías y lo que encontraste? Que decís más de lo mismo. Cuando digo más de lo mismo es que parecía que lo importante también ahí era aprender muchas teorías, muchas de memoria, muchos datos, que los exámenes seguían siendo de aprende, pregunta y respuesta con respuestas que ya estaban elaboradas, exámenes que acá llamamos de opción múltiple, ¿no? Escoge si la respuesta correcta es A, B o C. Múltiples choice le decimos acá. Ándale, exactamente. Y que igual todo muy estructurado y que parecía que también esta parte de los sentimientos y de los intereses no tenían mucho espacio. Nos olvidamos otra vez se vuelven a olvidar de las emociones y de los sentimientos y tenés un clic en segundo año. ¿Qué pasa en ese segundo año? En el tercer año, de hecho, fue. Ajá. Ahí tuve una materia que se llamaba teorías pedagógicas. Y en esta materia de teorías pedagógicas, pues entré en contacto con educadoras como María Montessori, Pestalozzi, ahí empecé a leer a Paulo Freire, ¿no? Y entonces ahí dije, por aquí sí hay respuestas a esto que yo ando buscando, ¿no? ¿Y qué encontrabas en ellos que decís, por acá es el camino? Primero, que los sentía mucho más cercanos a la vida. Segundo, que daban esta alternativa de hacer un trabajo mucho más personal y más compartido. Tuve también la fortuna en ese momento de contactar a una persona que trabajaba en una escuela de formación de guías Montessori, y entonces fui a visitar la escuela de formación y pude observar el trabajo de un grupo de niños en el sistema Montessori. Y yo me quedé verdaderamente asombrado, maravillado de lo que yo vi, de cómo trabajaban esos niños, ¿no? Y nada más yo me decía, ¿y por qué yo no tuve esta oportunidad de haber estado en una escuela Montessori? Creo que yo lo hubiera disfrutado muchísimo, ¿no? ¿Qué encontraste en la escuela Montessori que tanto te llamó la atención y te hubiese gustado participar en su momento? Mira, en detalle concreto que me llamó muchísimo la atención fue que yo vi a un niño que tendría unos 7 años partiendo un pepino en rodajas sobre una tablita de madera con un cuchillo. Y eso primero yo dije, ¿a mí me habrán dejado manejar un cuchillo a esa edad o tuve que esperar más años para que yo pudiera usar un cuchillo, ¿no? Punto número 1. Y luego, cuando termina de cortar el pepino, el niño agarra la tablita con el pepino, tenía un recipiente y vacía los pepinos al
recipiente y mi sorpresa fue que no se le cayó ni un solo pedacito. Ajá. Y yo dije, si yo hubiera hecho eso, probablemente se me hubieran caído por lo menos 2 o 3 pedazos en ese intento de poner los pepinos en el recipiente. Y ante estas diferentes formaciones, Salvador, ¿por qué a vos te llamó la atención esto y considerás que a vos se te hubiesen caído los pedacitos de pepino y al niño no se le cayó? Bueno, pues por la manera como yo aprendí, por las oportunidades que yo tuve, por ejemplo, de desarrollar este tipo de destrezas, Ujú. y que yo veía que este niño a esa edad ya tenía esa habilidad tan finamente desarrollada como para poder hacer esta operación sin que se le cayera, ¿no? ¿Puede ser, Salvador, que a un niño tan chiquito como de 7 años que está manipulando un cuchillo, lo único que se le dio es confianza para que lo haga? Exactamente, ese fue el otro asunto que yo me pregunté y me llamaba la atención, ¿verdad? Este niño está teniendo la oportunidad, Ujú. es decir, se le considera que es capaz de hacerlo, se le genera un ambiente adecuado para que lo haga y Ujú. ahí está él, ¿no? Desarrollando estas habilidades. Y yo dije, bueno, pues entonces quiere decir que si nosotros atendemos también a esta cuestión de cómo generamos estos espacios, estos ambientes, como los llaman en Montessori, porque no es solamente cuestión de las cosas, de los objetos, sino que tiene que ver también con cómo está estructurado y armado el trabajo, y tiene que ver también con la relación, ¿verdad?, entre las guías y los niños, que justamente apunta a esto que tú mencionabas, que se sientan, que se confía en ellos, ¿no?, que tienen un apoyo, que tienen un respaldo, pero que al mismo tiempo se les anima, se les alienta a explorar, a buscar, a intentar. Y bueno, si no sale a la primera, pues repites y buscas y observas y te fijas y vas modificando hasta que te salga bien. Una manera de enfrentar las situaciones. Exactamente. Salvador, hasta acá llegamos a tu tercer año de la formación en psicología, donde haces un clic cuando en la escuela Montessori, si no recuerdo mal, encontrás esta manera de educar. Así es. ¿Cómo sigue tu evolución? Cuando al final del tercer año Ujú. me enteré de que en el Centro de Orientación Psicológica de la Universidad Iberoamericana había varios programas, uno se llamaba psicoterapia autagógica y otro se llamaba counseling pastoral, y Mm. que eran programas relativamente recientes que había generado el doctor Juan Lafarga. Ajá. Entonces, pues yo fui ahí de curioso a preguntar al centro de orientación que de qué se trataban esos programas. Y bueno, ya me explicaron un poco esta cuestión, sobre todo el de psicoterapia autagógica era para psicólogos, y la idea era formarlos para que hicieran psicoterapia autodirectiva, como se llamaba en esa época. Ajá. El otro, que era el de counseling pastoral, era como elementos de psicología humanista, sobre todo para sacerdotes y religiosos. ¿Por cuál te Y bueno, inclinaste? cuando yo me enteré de lo que hacían, dije, creo que ahorita, en este momento de la carrera, me podrían a lo mejor aceptar en el de counseling pastoral, Ajá. porque para el otro el requisito es que ya hubieras terminado la carrera. Ujú. Entonces, bueno, hice mi solicitud a ver si me aceptaban, y como ya había estudiado previamente algunos años de filosofía antes de entrar a psicología, pues eso me valió para que me aceptaran. Ujú. Y mis dos primeras clases fueron un grupo de crecimiento Sí. y otro la teoría de Carl Rogers. Entonces ahí empecé a conocer el pensamiento y el trabajo de Carl Rogers en el campo de la psicología y de la psicoterapia. Igual rápidamente dije, esto por aquí va justamente lo que yo andaba buscando. Esto sí responde, resuena con mis inquietudes, con mis sueños, con mis ¿Qué proyectos. fue esto que conociste, Salvador? Primero, en la experiencia del grupo de crecimiento, Sí. era esta posibilidad de hablar y ser escuchado sin juicios, Sí. sin consejos, sin reclamos, ¿no?, sin reprensión, con un ambiente más bien de tratar de entender. Ujú. Y bueno, eso fue toda una novedad para mí, ¿no? Encontrarme de repente en un grupo donde yo podía hablar y expresarme de esa manera fue una novedad. Ujú. No fue fácil, debo decir que al principio no fue fácil, porque aunque en el ambiente del grupo no estaban estas restricciones,
pues ya los miedos y las censuras ya las traía yo también muy bien aprendidas, ¿no? Entonces fue todo un proceso en este contexto de relación con estas personas, pues aprender también a dejar mis miedos, aprender a arriesgarme y a ir descubriendo que ahí sí podía yo expresarme con lo que sintiera, con lo que pensara, y que iba a encontrar un ambiente de respeto, de aceptación, no necesariamente de acuerdo, pero esto también fue aprender a distinguir, ¿verdad? Que cuando alguien no está de acuerdo contigo, no significa que no te acepte o que no te respete como ser humano. Vos recién decías de que era el momento de tomar riesgos y me viene a la mente a los 7 años, cuando viste a este niño de 7 años que vos dijiste, me hubiese gustado yo haber recibido su educación, y quizás este encuentro, este grupo de encuentros fue tu educación donde te permitieron usar el cuchillo, donde tomaste riesgos. Sí, en un sentido sí, yo creo que sí fue como oportunidad, porque realmente sí eran riesgos. Eso de hablar de mí mismo y expresar sentimientos era terriblemente riesgoso para mí en esa época, ¿no? Entonces, claro que fue toda una, si lo veo retrospectivamente, digo, pues fue toda una hazaña en función de la intensidad de los temores que yo sentía en aquella época de mi vida, ¿no? No es nada fácil los momentos donde intentamos por lo menos dejar caer las máscaras que nos acompañaron por tanto tiempo. Así es, así es. Sí. ¿Qué te siguió llamando la atención de esta formación? Bueno, luego pues conocí la teoría de la psicoterapia que planteaba Rogers, la teoría del cambio, y por ahí me enteré de que también tenía un libro escrito sobre educación, muy, muy reciente, ¿no? Que estaba, por cierto, pues estaba todavía en inglés, y ahí fue otro reto. Yo había estudiado inglés en la escuela durante todos los años, pero realmente yo decía, pues sé muy poco inglés, pero me interesa conocer el pensamiento de Rogers y me interesa leer este libro, entonces dije, pues lo voy a hacer. Entonces fue como ese doble reto: leer el libro, conocer el pensamiento de Rogers en educación y además aprender inglés. Bueno, te acompañó la tendencia actualizante, evidentemente. Sí, 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 sí. ¿Qué te llamó la atención de ese libro? Pues mira, es que justamente ahí otra vez reencontraba, primero, que había otras personas que compartían muchas de mis inquietudes, que diría yo que le ponía palabras a inquietudes, a sueños, a ideas, y además mostraba otras opciones más en las que yo no había pensado. Y me gustaba el libro, que tenía tanto como esta parte más teórica de criterios, como esta parte donde 2 o 3 maestros compartían sus experiencias y hablaban de los modos concretos como ellas estaban trabajando con esta nueva perspectiva, ¿no? de una educación centrada en la persona. Entonces, eso me pareció a mí fabuloso, porque, fíjate, me permitía a mí apreciar y valorar, por un lado, la parte, digamos, de la dimensión más pensante en relación con las teorías, y también esta otra parte de la vivencia, de la experiencia del hacer, de la actuación en situaciones de vida cotidiana, en este caso en el concreto de una escuela. Eso para mí fue también algo muy, muy valioso. ¿Vos seguías cursando la carrera de psicología igualmente? Sí, 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 entonces ya, de hecho, ahí yo tomé la opción que mi tesis de licenciatura la quería hacer profundizando más la cuestión esta de la aplicación de los principios de Rogers en la educación. Entonces mi primera tarea fue pues dedicarme a investigar qué había, qué trabajos de investigación y qué informes había sobre esto de la educación centrada en la persona. Hay que recordar que en aquella época no había internet, no había búsquedas vía EBSCO. Mucho más artesanal fue el trabajo. Todo era bastante más artesanal. Y el profesor, que era mi asesor del trabajo de tesis, me dice, pues necesitas tener por lo menos 60 informes de investigación. Y si te aseguro que sobre ese tema no los vas a encontrar, así que yo te sugiero que dejes ese tema y busques otro más realista y más viable. Bueno, vos ya tenías el desafío superado de la traducción de ese libro en inglés que había llegado a tus manos. Sí, sí, sí. Un nuevo desafío ahora te ponía el docente. Realmente, afortunadamente lo tomé de
esa manera, Ujú. ¿no? Como un reto, ¿no? En otro momento quizá hubiera dicho, no, no, ¿qué estoy haciendo? Y hubiera dejado todo y le hubiera dado la razón, ¿no? Ujú. Yo dije, no, pues yo voy a insistir, voy a buscar. Si después de buscar no encuentro, pues ya diré, no encontré, pero Ajá. busqué, ¿Y cómo ¿no? fue preparar ese trabajo? Pues fue toda una experiencia muy rica porque, primero porque sí encontré, superé los 60 requeridos. Bien. Entonces eso fue una satisfacción enorme, Ujú. tanto como un logro personal de haber asumido el reto, como por lo que implicó el realizar mi trabajo de tesis sobre este tema, ¿no? Ujú. Y lo más interesante de esto fue que cuando yo presenté mi tesis y hice ya mi examen profesional, el doctor Juan Lafarga algún día me dice, oye, ¿y no has pensado en que tu tesis se pudiese publicar como libro? Le dije, pues no, no lo había pensado, pero ahora que lo escucho, lo asumo como un nuevo reto. Muy bien. Y pues me dediqué entonces a transformar mi tesis para ponerlo en formato de libro. Y bueno, con la asesoría también del doctor Lafarga, pues todo este trabajo que no era fácil y que creo que sigue siendo no fácil, de contacto con las editoriales, ¿no? Ujú. Para lograr la publicación del libro. ¿En cuánto Y tiempo desde el bueno, momento que te hicieron la propuesta de sacar un libro y vos aceptaste, se hizo este libro y salió al público? pues mira, yo creo que estuve como, ¿qué te diría? Trabajé como año y medio y entregué el manuscrito a la editorial. Ujú. Y en ese momento coincidió con que me dieron la beca para irme a Estados Unidos. Me fui 2 años a Estados Unidos a hacer la maestría y durante todo ese tiempo la editorial lo dejó en el archivo. Ajá. Cuando yo regresé, pues les pregunté, me dijeron que prácticamente no había avanzado nada y entonces yo busqué con otra editorial. Ajá. Y afortunadamente en un lapso como de 3 4 meses me respondieron que sí, que lo aceptaban y que tardaría como un año y medio más para que saliera ya publicado. Finalmente la primera edición salió en 1979. Vos decías recién que te habías ido a hacer una maestría a Estados Unidos. ¿Qué maestría? Hice una maestría en psicología, sobre todo con algunos aspectos de educación, pero más enfocado como a la comunicación y a las interacciones. Ujú. ¿Sí? Después de un año y medio, en 1979, me decís que el libro ya está Acá, a la venta. En sí. resumidas palabras, ¿qué nos cuenta este libro, Salvador? Mira, lo que hago en este libro es, como yo digo, es exponer mi manera de entender la visión que yo tengo de la comprensión de la propuesta de Carl Rogers. Ajá. Pero además agrego reflexiones y cuestionamientos que me hago desde mi propia experiencia. Debo decirte que un autor que para mí siguió siendo muy importante fue Paulo Freire. Ujú. Paulo Freire lo he leído varias veces y me pareció que había una riqueza también muy grande y que si bien tiene varias similitudes con el pensamiento de Rogers, me parece que también tiene diferencias importantes, ¿no? ¿Nos podrías comentar Entonces, alguna de estas diferencias entre Carl Roger y Freire? mira, me parece, por ejemplo, que la visión que tiene Paulo Freire sobre lo social y la ubicación de los seres humanos en el entorno social, bueno, reconoce más el peso que tiene toda la estructura social en el comportamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestras maneras de interactuar. Ujú. Me parece que Carl Rogers parte de una visión mucho más individualista. Pareciera que él pone como el centro en el individuo y luego el individuo que sale a relacionarse y aunque le da mucha importancia a la relación, me parece que en muchos momentos queda como desdibujada la importancia de la estructura social. En Ujú. el caso de la educación, por ejemplo, él habla, dice, si un maestro es capaz de establecer una relación congruente, aceptante y empática, entonces puede generar este proceso. Sin embargo, lo que me parece que Rogers no acababa de reconocer con claridad es que el maestro es figura de autoridad por la estructura social y que uno individualmente no puede renunciar a esa figura de autoridad, aunque uno diga yo no quiero ser autoridad. El sistema
te da la autoridad y además te demanda, es decir, te pide cuentas de eso. Sí, que lo tenés que respetar, es el líder impuesto. Sí. Entonces, bueno, eso me parece que hace necesario que prestemos también atención a estas condiciones sociales, ver cómo funcionan, cuál es su dinámica, y en ese sentido ahí sí me parece que Freire lo asume, lo reflexiona, lo apunta de manera más explícita. Entonces, ¿qué nos encontramos en este libro? Es una mezcla de los dos, Freire y Rogers. ¿Cuál fue entonces tu impronta en ese momento? ¿O qué refleja el libro, mejor dicho? Yo creo que finalmente, bueno, lo que el libro refleja más es mi propia experiencia a partir de mi propia práctica profesional, porque bueno, una vez que yo iba leyendo estos autores, en la medida en que empecé a dar clases en la universidad, pues traté también de ponerlo en práctica, ¿no? Uh-huh. Al principio te diría que lo hice un poco como imitando las experiencias de otros profesores o experiencias que el mismo Rogers planteaba, y poco a poco fui tratando de encontrar, por un lado, mi propio estilo, pero también fui reconociendo que era importante tomar en cuenta las características de los grupos, que los grupos no son iguales, que tienen necesidades, habilidades y recursos diferentes, y que entonces la estructura que uno tiene que ir construyendo con ellos, pues tiene que responder a este conjunto de condiciones, ¿verdad? Uh-huh. Que no puedo pensar que una cierta manera de organizar un curso que fue excelente para un grupo, pues tendría que ser también muy buena para otro grupo, ¿no? Correcto. ¿Y este libro se llama, Salvador? La educación centrada en la persona. Uh-huh. A partir de este libro, ¿cómo sigue tu historia? Pues a partir de este libro, bueno, finalmente el libro tiene una segunda edición en 1983. Uh-huh. Sale una segunda edición donde hago algunas modificaciones con un poco más de experiencia, pues puedo plantear también otras reflexiones. Pero bueno, algo importantísimo que te comentaría en relación con la experiencia en Estados Unidos es que ahí tuve la oportunidad de conocer a Carl Rogers y de participar en mi primer taller con él. Te escuchamos atentamente la experiencia. Esa fue una experiencia indudablemente impactante, pues conmovedora. Ahora sí que no me creía que estaba ahí con este personaje, ¿no? Del que yo había leído, sobre el que había estado trabajando, al que yo apreciaba y admiraba por sus pensamientos y propuestas, ¿no? Entonces estar ahí, escuchando, conviviendo, viendo la calidez, ¿no? Con la que él interactuaba. Y recuerdo en particular alguna oportunidad que tuve de una conversación, digamos, personal con él, y que justamente abordé el tema este de la educación, ¿no? Ajá. Y le platicaba, bueno, cuáles eran cómo veía yo algunas situaciones acá en México, y le preguntaba, ¿no? ¿Qué pensaba él al respecto? Y me llamó muchísimo su atención, la atención su respuesta, porque volteé y me dice, pues realmente no tengo respuestas para eso, porque es pues una situación diferente. Si tú vives allá, creo que a ti es a quien te toca generar y encontrar las respuestas que para ustedes tengan sentido. ¿Vos le planteabas esta situación de que vos veías también esa relación social y no tan individual? Exactamente. ¿Y qué te comentaba, a pesar que la idiosincrasia de cada país debe ser adaptada a la teoría? ¿Qué te comentaba él? Él me decía precisamente que ahí era donde, bueno, a mí, o en ese caso porque yo estaba conversando pues con él, que a mí me tocaba justamente trabajar eso y hacer propuestas y hacer las reflexiones y hacer investigación para ir identificando cuáles serían los modos adecuados de atender y responder a estas características sociales, culturales, específicas, ¿no? de cada lugar. Uh-huh. Yo esto realmente lo aprecio mucho porque, bueno, pues yo digo, siendo él el personaje que era, ¿no? Pues fácilmente podría haberme dicho, no, pues mira por aquí, por allá, ¿no? Y sin embargo, creo que para mí fue un gesto pues de honestidad, de humildad, de reconocimiento, decir, pues yo no tengo la experiencia allá, no te puedo decir algo directamente. Sí, respetando él la no dirección que nos reflejó en los libros. Por lo menos a mí en los libros, a vos en lo personal. Y al mismo tiempo yo lo asumí como
una tarea mía, pues decía, pues bien, entonces sí, me toca a mí, junto con otros, pues trabajar, investigar e ir buscando de qué manera podemos implementar estas ideas en nuestros contextos sociales particulares. ¿Y ese encuentro de qué trataba, Salvador? Mira, en aquella época ellos organizaban talleres de más o menos, eran entre 10 y 15 días, este fue de 2 semanas. Y básicamente eran, bueno, una modalidad importante eran grupos de encuentro pequeños, otra modalidad era todo el grupo grande, que eran alrededor como de 100 personas, y luego había una diversidad de talleres que ofrecían en una parte miembros del staff y en otra parte también los participantes que asistían a los talleres podían compartir, digamos, experiencias de trabajo, y entonces se iba armando sobre la marcha el horario con los distintos talleres, reuniones de grupos de encuentro, reuniones de grupo grande. Entonces, ahora sí que el programa lo sabías casi que día a día, ¿no? Porque se iba transformando. Algo que usualmente él hacía, y esta vez lo hizo también, es que él en algún momento se daba un tiempo para hacer una entrevista en vivo con alguno de los participantes. Y en esta ocasión él también hizo una entrevista que se videograbó en el Centro de Audiovisual de la Universidad de Ashland, en Oregon, que es donde estábamos. Y fue una experiencia para mí también muy, muy impactante. Y de hecho, después lo vi hacer otras entrevistas en otros talleres. Y una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo era la rapidez con la que él podía entrar en sintonía con la otra persona. Era así como que de pronto no estaba más que él y la otra persona, y lo demás quién sabe. Pero esa sintonía, esa calidez, esa, ¿qué diría yo? Como perspicacia, intuición, sensibilidad, para captar lo básico de la expresión del otro, ir más allá de lo dicho en las palabras y podérselo devolver de una manera cálida y precisa, donde el otro podía reconocerse y sentirse comprendido. Eso a mí me maravilló realmente de las entrevistas que yo le vi hacer. Me parece que era sensacional. De hecho, yo digo que él hacía mucho más en sus entrevistas de lo que quizá pudo traducir en palabras en sus textos, ¿no? Te volvés a México. ¿Y cómo sigue la historia? En México me regreso y entro a trabajar a la Universidad Iberoamericana. Y entonces regreso al centro de didáctica, lo que implicaba que me tocaba trabajar con los profesores de la universidad. Además de estar dando clases con alumnos de la licenciatura en psicología, y posteriormente se abre, estaba ya el posgrado en desarrollo humano, y entonces me invitaron también a dar algunas materias en la maestría en desarrollo humano. Por supuesto, bueno, al trabajar con los profesores, pues yo traté de empezar también de compartir esta nueva visión educativa, y era muy interesante. Al principio a mí me tocaba trabajar más con profesores del área de ingenierías, y me acuerdo que con mucha frecuencia los profesores decían, no, todo lo que tú nos dices suena muy interesante, pero en ingeniería no se puede hacer. A lo mejor allá con los de ciencias sociales y humanidades, yo creo que allá sí se podría hacer. Pero con nosotros no. Pero con nosotros no, eso acá no se puede. Tiempo después que tuve oportunidad de trabajar con profesores de ciencias sociales y humanidades, pues pasó algo parecido. Lo que tú dices suena interesantísimo, yo creo que sí, pero aquí no se puede hacer. A lo mejor les dije, sí, ya sé con quiénes, con la ingeniería. Ibas de un lado para otro. Sí. Y el otro argumento era, bueno, pues que lo que pasa es que ya en la universidad es demasiado tarde. Si esto se empezara en la primaria, pues ahí sí se podría, pero ya en la universidad ya los alumnos están demasiado formados o deformados, según lo quieras ver, y entonces ya resulta muy difícil, ¿no? Bueno, a pesar de estas pues dificultades, que por otro lado encuentro muy comprensibles, no solo por las historias personales, sino por lo que yo te decía, por la misma situación social y cultural, ¿no?, del sistema educativo como tal.
Sin embargo, yo creo que sí, en algunos algo fue quedando y fueron modificando un poco su visión. Ciertamente en la experiencia con los estudiantes, para mí, creo que fue una experiencia que valió la pena. Sí me cuestionaba, yo decía, bueno, ¿tiene sentido estar trabajando de esta manera diferente? Algunos de mis colegas me decían, ¿para qué pierdes tu tiempo? Eres el único que haces esto así, mira que no sirve de nada. Pero cuando empecé a tener algunas experiencias donde algunos alumnos, después de 2 o 3 o 4 años que me los encontraba, y me platicaban del impacto y de cómo haber estado en esa experiencia de clase les había cambiado en buena parte de su vida, le dije, vale la pena. Si es uno, si son dos, si son tres, que hace este tipo de diferencias, yo digo, vale la pena. En ese momento, vos ya estabas recibido. Sí, tenía ya también el grado de maestría. Bien, bien. ¿Y llega a tu vida el focusing cuándo y cómo? Justamente cuando regreso a México, al centro de didáctica, por ahí pues incidentalmente nos encontramos con una publicación con un amigo mío, Ricardo Blanco del Uruguay, que estaba en ese momento también trabajando ahí en el centro de didáctica. Algo leímos sobre el focusing y nos llamó la atención, y entonces pues nos dijimos, ¿qué tal si vemos si nos patrocinan un viaje a Chicago a conocer a este señor Eugene Gendlin que habla esto del focusing, a ver de qué se trata y aprender? La universidad autorizó que fuese Ricardo, él fue a Chicago, estuvo unas semanas con Gendlin, y a su regreso pues trajo bastantes artículos, y él me enseñó toda esta cuestión de los procesos y pasos de cómo hacer, digamos, la técnica del enfoque, y nos pusimos ahí a leer los textos y los fuimos platicando. ¿Qué fue lo que te llamó la atención, Salvador? Fíjate que lo que me llamó la atención fue esta cuestión del contacto con el cuerpo, que me daba la posibilidad de reconocer que yo captaba más de lo que conscientemente me daba cuenta que captaba, que yo tenía más información de la que racionalmente podía dar cuenta. Y yo creo que esta sensibilidad para mí ha estado ahí presente durante toda mi vida, y que muchas veces me generó como desconcierto el captar a lo mejor mucho más de algunas situaciones, pero que yo no sabía qué hacer con eso que captaba. No estaba yo seguro y me desconcertaba, y quizá en algunos momentos hasta de haber pensado que algo mal estaba conmigo, ¿no? Que estaba Entonces el focusing te brindó esto. Para los oyentes de Enfocados en Vos, ¿qué es el focusing? Mira, el focusing tiene muchos matices. El más conocido es un procedimiento para aprender a ponerte atención en tu cuerpo y reconocer algo que se llama la sensación sentida. ¿Qué es eso? La sensación sentida es lo que sientes en tu cuerpo al estar viviendo una situación. Es decir, cómo vives corporalmente cada una de las situaciones de tu vida. Y eso implica toda la información que captas de la situación, implica los significados que tiene para ti estar en esa situación, e implica también tu historia de vida, porque obviamente que estamos en la situación presente, pues también con base en lo que hemos vivido, ¿verdad? No estamos partiendo de cero a cada momento. Entonces podría ser, Salvador, que vivimos como sentimos, sentimos como vivimos, algo así es. Sentimos como vivimos, sí, y vivimos como sentimos. Lo que ocurre, Luciano, es que podemos durante la vida tener experiencias en las que vayamos aprendiendo a desconocer esto corporalmente sentido de nuestras vivencias. Y entonces es una manera como nosotros empezamos a no hacernos caso, empezamos a ignorarnos y empezamos a buscar todas nuestras vías de acción o de interacción en otros o afuera. Pongo un ejemplo muy concreto. Suelo decir, por ejemplo, acá de repente hay un chico o una chica que andan jugando en el patio, es tarde, puede ser que esté un poco fresco, y la mamá sale y dice, a ver, entra y ponte una chamarra porque está haciendo frío. Y el chico dice, es que no tengo frío. Y la mamá dice, ¿cómo no vas a tener frío si está haciendo frío? El chico insiste, es que no tengo frío. Pues yo creo que sí tienes, porque está haciendo frío, entra y ponte la chamarra. ¿Sí?
Si este tipo de mensajes se repiten constantemente, el riesgo es que el chico que va a aprender, yo no sé si tengo frío. Si tengo frío tengo que preguntarle a mi mamá. Entonces voy y le pregunto, mamá, ¿tengo frío? Para ponerme la chamarra, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego eso lo ves también cuando con la comida, que es también algo que ocurre por acá. Que el niño o la niña prueban la sopa y dicen, no me gustó. ¿Cómo que no te gustó si está muy rica? Tu mamá se pasó toda la mañana cocinando, cómetela porque está muy rica. Es que no me gustó. No puede ser, está muy rica. Entonces, si el papá dijera, está bien, no te gustó, pero de todos modos te la vas a comer, creo que sería menos negativo que el mensaje es, por supuesto que te gustó porque está rica. Entonces, Salvador, podemos decir que por los sistemas de creencia, por las escalas de valores de otro, a veces dejamos de escuchar nuestro propio cuerpo. Así, sobre todo porque a veces creo que sí hay como esta indicación más o menos explícita de no te hagas caso a ti, no te fijes en ti, hazme caso a lo que yo te digo. Si te digo que te conviene, te conviene. Si te digo que te gusta, te gusta. Si te digo que quieres ir, quieres ir. Tú ni te preguntes, no te apures, aquí yo te lo resuelvo. Mi cuerpo actúa en consecuencia de cómo actúa el cuerpo del otro y me olvido del mío. Y en consecuencia a las demandas y a las normas y a las restricciones, ¿no? Y Nos entonces, contaste toda tu formación y el focusing, ¿cómo se articula con todo lo que nos contaste hasta ahora? bueno, mira, por un lado, a mí me ha ayudado en lo personal como a ir recuperando gradualmente como esto que Gendlin, y me hace mucho sentido, referido como la sabiduría corporal, ¿no? Que es poder reconocer que con mi cuerpo sé mucho más de lo que puedo saber con mi mente consciente, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que Gendlin se integra al equipo de Carl Rogers cuando estuvieron trabajando en el proyecto de Wisconsin en los 60s y que él lideraba uno de los subproyectos de ese macro proyecto y que fue ahí también donde él empieza a descubrir que algunos de los pacientes que mejoraban con la psicoterapia parecían hacer algo diferente a lo que hacían las personas que no mejoraban con la psicoterapia. Y esto diferente que hacían es que prestaban atención a algo dentro de ellos mismos. Y este algo dentro de ellos mismos a lo que le prestaban atención era justamente a este tipo de sensaciones corporales. Y entonces cuando la persona podía expresarse desde las sensaciones corporales y podía irlos simbolizando con precisión, lo que ocurría es que se aceleraba el proceso de cambio. Y entonces, parece que esto entonces, aquí tenemos un proceso que es natural de cómo ocurren los procesos de cambio. No es un proceso exclusivo del proceso de psicoterapia, sino que es un proceso natural. Entonces, en la vida, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros nos expresamos, cuando nosotros hablamos, desde lo eso que está siendo sentido corporalmente y lo expresamos con precisión, lo que ocurre es que nosotros nos sentimos satisfechos y al mismo tiempo generamos un proceso de movimiento. Cuando lo que decimos no corresponde a lo que realmente estamos experimentando corporalmente, pues incluso sentimos como que, pues sí es esto que quería decir, pero no es exactamente, y a veces hasta buscamos nuevas palabras, porque expresarnos con precisión, lo sentimos corporalmente, hace una diferencia muy importante. Y vos hablabas recién, hace un ratito, del libro y de la educación. ¿El focusing se puede llevar a la educación? Por supuesto, esto que yo te decía, primero, déjame nada más decir que para mí la educación es mucho más que la escuela, ¿no? Cuando hablamos de educación, yo digo, es pensar en procesos de interacción a través de los cuales vamos propiciando nuestro desarrollo como seres humanos, aprendiendo a vivir como agentes de nuestra propia vida en relación con otros. Pues entendida así la educación es una tarea más amplia. Pues por ejemplo esto que yo te decía hace un rato de la relación entre padres e hijos. Cuando los papás, en lugar de decirle al niño o a la niña, tienes frío, si te gusta la sopa, si quieres ir,
lo pudieran invitar a ver, fíjate, ¿tú qué quieres? Fíjate si tienes frío o no, fíjate si te gustó o no te gustó la sopa. Esos serían modos como ellos podrían ir reconociendo y fomentando el prestar atención a esto de la propia sabiduría corporal. Si en las escuelas, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del área que aquí llamamos como de educación artística, que me parece un área especialmente fructífera para propiciar esto de la expresión. Les podemos invitar a los niños a que a través del manejo de la acuarela, de las crayolas, de los lápices de colores, expresen lo que sienten, lo que quieren, cómo ven un paisaje, cómo ven su familia, cómo ven las personas. Pero el énfasis está centrado en que ellos lo expresen como ellos quieren, como ellos lo ven, como ellos lo sienten. Y lo que importa es que el dibujo les guste, porque les va a gustar en tanto se sienten reconocidos en su expresión. Desafortunadamente esto no ocurre muchísimas veces. Siguiendo un poco la recomendación que me daban los profesores en la universidad, que decían de que era muy tarde empezar en la universidad, por ahí a finales de los 80 tuve la oportunidad de abrir una escuela primaria. Entonces dije, ahora sí, aquí sí, me dijeron que en primaria sí, bueno, pues aquí vamos a encontrar esto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando trabajando con niños de primero de primaria, en este tipo de actividades tú les decías, a ver, pinta el paisaje, ¿cómo lo ves? Y el niño se quedaba o la niña se quedaban ahí con sus crayolas y no hacía nada, volteaban a ver a la maestra y la maestra decía, ¿qué pasa? ¿De qué color pinto las nubes? Y la maestra les decía, como tú quieras, como tú las veas. Y se quedaban, sí, hazlo como tú quieras. Es que mi otra maestra me decía que las nubes tienen que ser así, ya sabes. No, aquí puedes hacerlo como tú quieras, ¿no? Ya, con mucho temor y finalmente se animaban a pintar las nubes. Y luego, pues que querían el árbol. ¿Y cómo pinto el árbol? Pues como tú quieras, como tú lo veas, como tú te lo imagines. Y fue sorprendente ver cómo estos niños ya a los 6 años tienen tales restricciones en su expresión. Con tan corta edad, con 6 años nada más. Han aprendido a que para dibujar tenían que voltear a ver a la maestra para que la maestra les dijera qué colores usar, qué formas darles, cómo hacer su dibujo, en lugar de fijarse en ellos mismos y plasmar a través de esos gráficos su propia visión, sus sentidos, sus ideas, sus sensaciones, ¿no? Vos recién decías de que esto se puede reflejar en el área artística. ¿Y en alguna otra área se puede reflejar a la hora de la educación primaria, que es a partir de los 6 años? Ah, sí, por supuesto. Te lo dije aquí porque a veces es como más fácil de entrar por aquí, porque parece que es un área no tan importante y entonces pareciera que te dan más posibilidades de hacer modificaciones. Ajá. Si tú hablas de español y de matemáticas, como eso sí es importante, entonces pareciera que ahí tienes que irte con más cuidado. Pero fíjate que entonces en otra ocasión, trabajando con niños de segundo de primaria, comentábamos con la maestra y dice, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a preguntarles a los niños qué quieren aprender, ¿no? ¿Y cómo así? Le dije, pues sí, que te lo dibujen, que te lo escriban, que te lo platiquen, como quieran, pero pues que ellos te digan qué quieren aprender, qué preguntas tienen, sobre qué les gustaría conocer. Y total, al final del día llega la maestra y me dijo, ¿cómo te fue? Dice, pues no sé si me fue bien o me fue mal, pero no sé qué hacer con todo lo que me dijeron. A ver, platícame, sobre qué quieren aprender? Dice, a ver, pues uno quiere saber cómo pinta la tinta, otro quiere saber de dónde sale el petróleo, otro quiere saber cómo se hacen los periódicos, otro quiere saber por qué desaparecieron los dinosaurios, otro quiere saber cómo hacen la tela. Preguntas sencillitas, como ves. Le dije, bueno, pues ahora nuestro reto es cómo vamos a organizar las actividades para que puedan ir ellos respondiendo a esas preguntas y que al mismo tiempo puedan ir relacionando, ¿no?, los conocimientos de distintas áreas, que en los programas están separados, pero pues que en la realidad están juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos? Organizamos
una visita a un periódico. Entonces ahí hablaron con los reporteros, con el director, vieron las máquinas donde se imprimía el periódico, incluso les tomaron una foto ahí, luego salieron en el periódico, ¿no? Entonces fíjate todo lo implicado ahí. Allí estaban haciendo algo de su interés, aprendieron a irse organizando, hicieron entrevistas, a su manera tuvieron que escribir algo o dibujar algo sobre lo que habían aprendido. Entonces empezamos también ahí a tejer conocimientos de español, de ciencias sociales, ¿no? de matemáticas incluso, pero a partir de algo que está siendo vivido, ¿no? En situaciones concretas por los niños. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es que se vayan expresando desde su propia vivencia, les vamos ayudando después a conceptualizar de ciertas maneras, pero que les hagan sentido a partir de la vivencia. De esta forma, la teoría viene a ser algo que me ayuda a simbolizar con precisión algo que tengo en la experiencia. Y la teoría adquiere un sentido muy distinto que cuando yo la aprendo como desligada de la experiencia. ¿Sí? Entonces yo digo, ahí hay otra manera muy concreta donde esta visión de entender la importancia de lo corporalmente vivido juega en los procesos de cambio y de aprendizaje. Salvador, ¿y la escuela desde cuándo funciona? ¿Desde qué año? Mira, esa escuela funcionó desde el 1988 hasta el 1996. ¿Se llamaba? Centro Educativo Clavijero. Ajá. Perdón la ignorancia, ¿clavijeo por qué? Clavijero fue un historiador, un jesuita historiador mexicano, pero que en el estado de Michoacán, es donde yo vivía en esa época, bueno, ha sido un personaje reconocido, además de historiador, también tiene un libro interesantísimo sobre botánica y plantas medicinales. Me parece que fue un personaje muy destacado dentro de su época. Por otro lado, bueno, mi formación universitaria ha sido en universidades jesuitas, actualmente trabajo en una universidad jesuita, entonces creo que tendría así como varias características que... Varios motivos para ponerle ese nombre. Era un buen personaje para que nos sirviera también de referencia y de inspiración. ¿Y por qué funcionó tan poco tiempo la escuela, me decías, del año 88 al año 90? Al año 95. Al año 95. Sí, de hecho estuvimos 8 años estuvimos. Sí, da 8. Pues nos alcanzó la crisis económica y no encontramos alternativas para resolver ese aspecto y decidimos finalmente pues terminar con la escuela y no caer en una situación también de endeudamiento que quizá nos iba a rebasar y a ponernos a todos en problemas difíciles, ¿no? que no pudiésemos resolver. Tu relación con el focusing continuó y hoy en día lo aplicás. ¿Cómo es la relación que tú tienes con el focusing? Fíjate, nada más una anécdota intermedia. Después de eso que te decía del 79, 80, 81 que estuve en el focusing, luego como que se me quedó por ahí olvidado un ratito. Ajá. 3 años después, en una ocasión que necesitaba yo encontrar mi pasaporte, vivía yo en un departamento muy pequeño, busqué mi pasaporte por todos lados, no lo encontré, estaba yo francamente desesperado. Ajá. Y de repente dije, a ver, si yo guardé mi pasaporte, yo sé dónde está. Entonces mi problema no es que no sepan, mi problema es cómo recupero este saber. Y me acordé del focusing. Entonces dije, a ver, seguro el focusing, pues este saber tiene que estar en mi cuerpo, entonces lo que tengo que hacer es un rato de silencio para escucharme y dejar que ese saber salga, ¿no? Entonces lo que hice es igual, me senté, me puse en silencio, di los pasos para enfocar y como a los 3 minutos me viene la imagen del lugar donde estaba el pasaporte. Me levanté, fui y estaba. Ahí estaba el pasaporte. Entonces eso para mí fue como esa experiencia detonante que dije, no, esto ya, si tenía alguna duda, con esto me queda claro que sí, que aquí hay una riqueza, que aquí hay una sabiduría, que aquí hay algo incluso de valioso para la vida cotidiana en diferentes aspectos, ¿verdad? Que no es nada más para la terapia, que no es nada más en la educación, que es de veras en la vida cotidiana es importantísimo. ¿Coordinás grupos de focusing, Salvador?
Sí, sí hacemos talleres de focusing y ahora que estoy en la universidad trabajando en una maestría de formación de psicoterapeutas, pues ahí también he tratado de impulsar el reconocimiento de esta dimensión junto con otras perspectivas, que eso es algo que además me gusta también del enfoque corporal del focusing, que no tienes que pelearte con otros, sino que lo integras con otros. Eso me parece a mí muy, muy importante. Y bueno, ha sido sorprenderte, por ejemplo, cuando trabajamos el desarrollo de habilidades de interacción y de comunicación, Sí. de repente hacemos ejercicios, haz de cuenta que les digo a dos personas, pónganse en silencio, pónganse atención a su cuerpo, y lo que van a hacer es dejarse sentir el uno al otro, ¿no? Luego les digo, a ver, en otro momento, tú vas a ser una persona que trae una dificultad en la vida y que quieres conversar con ella y ella te va a escuchar, pero los dos van a estar en silencio. Entonces la persona empieza a pensar en su situación difícil, problemática, el otro nada más está con la actitud de apertura, en silencio, y lo que le sorprende es que a quien tiene la situación problemática, de alguna manera eso se va moviendo y se va clarificando. Salvador, para ir cerrando la nota, ¿hay algún Sí, encuentro que nos quieras comentar que se va a realizar de Focusing al cual, bueno, los oyentes estamos invitados? sí, fíjate que precisamente en Querétaro, acá en México, vamos a realizar el tercer encuentro iberoamericano de Focus, del 27 de septiembre al 1 de octubre. O sea que estamos ya en tiempo para hacer las inscripciones, para hacer los preparativos y que puedan estar presentes acá en este encuentro. Salvador, a todos aquellos interesados, ¿dónde pueden ver las condiciones para ser parte del encuentro? Mira, pueden entrar a la página web www.focusinmexico.mx. Perfecto, ahí van a encontrar las condiciones. ¿Y algún correo electrónico querés dejar al aire? Sí, pueden ponerlo en el 3 3 iberoamericano focusing @gmail.com. Vamos a aclarar, el 3 es el número 3 pero con letras. Sí, número 3. Ah, el numerito 3. Numerito 3. Repetilo, por Sí. favor. El numerito 3, iberoamericano focusing, todo junto, @gmail.com. Bueno, esperemos entonces que varios de los oyentes de Enfocados en Voz lleguen a este encuentro que, bueno, ha demostrado que va a ser de mucho interés, por lo menos eso es lo que me generó a mí, Salvador. Sí, fíjate que ya hemos estado recibiendo propuestas de distintos talleres, entonces te puedo anticipar que hay talleres en el campo de la educación, en el campo de la psicoterapia, en el campo de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces creo que la diversidad también de tópicos va a ser muy interesante. Y Salvador, bueno, ¿me quedó algo por preguntarte o algo que querés compartir con nosotros? perdón, no entendí muy bien tu Si pregunta. quedó algo por preguntar y querés compartir con nosotros. Mira, algo más que te comentaría es, hace 2 años, justo a propósito del segundo encuentro iberoamericano de Focusing, que fue en Ajá. Chile, pues publiqué un libro que se llama Descubriendo mi sabiduría corporal Focusing, en donde justamente lo que hago es también pues compartir mi experiencia del panorama de relación con el focusing, que te decía, no es solamente una técnica, es todo un planteamiento filosófico, es toda una teoría del cambio de la personalidad, es una serie de procedimientos para promover los cambios en la terapia, en la educación. Últimamente lo he estado utilizando, por ejemplo, en situaciones de personas con problemas crónicos de salud, justamente para ayudarles pues a salir de estas dificultades con resultados bastante positivos, sobre todo en algunas situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con insomnio, colitis, gastritis, dolores de cabeza, algunas cuestiones más relacionadas con la depresión y la ansiedad, que bueno, parece que el trabajarlo también desde esta escucha al propio cuerpo, pues les ha dado resultados bastante positivos en cuanto a su salud. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Para mí fue una entrevista hermosa, así que bueno, cuando gustes comentar algo nuevo, el espacio de Enfocados en Voz te espera. Muchísimas gracias, Luciano. Yo también he disfrutado mucho esta conversación, como muy amena, muy
muy libre, ¿no? Siguiendo el curso de lo que va saliendo a lo largo de ella. Te lo agradezco mucho y pues un saludo muy cordial para cada uno de los radioescuchas de tu programa y pues felicitarte también por este trabajo, por esta labor que estás haciendo que me parece valiosísima en nuestro campo. Un abrazo, Luciano, un abrazo para cada uno de los radioescuchas. Un fuerte abrazo, Salvador Moreno López. Nos volvemos a encontrar en otro momento. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Buenas tardes.